Muy buenos días para todos, conector espacio-temporal. Un pequeño inconveniente, como siempre, con la tecnología. No podía dejar de compartir pantalla. No sé si salió, ni siquiera creo que salió la música. Bueno, menos mal que no salió el perro que estaba ladrando recién de mi vecino. Muchas gracias por acompañarme todos los sábados a las 11 de Venezuela, 12 de mediodía de Argentina, transmitiendo desde Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, bajo la dirección de Joana Cárcamo, y en Conector Espacio Temporal, encontrándonos todos los sábados, en presencia de quien les habla, Amelia, Próspero, y empezó el perro a ladrar. Estaba esperando que empezara, porque tengo un perro acá de un vecino que todas las veces que hago el programa, no sé por qué, pero no ladra en todo el día, pero a esta hora seguro que ladra. Así que bueno, en compañía del perrito también, que quiere estar presente, por algo será. Quiero decirles que hoy he preparado un tema que hace mucho quería abrir, y lo quería hacer en compañía de alguien, pero bueno, no pudo ser. Así que lo voy a hacer yo solita, en compañía de ustedes que me están viendo. Y este tema tiene que ver con todos, porque ¿quién no tiene esto? El título que le di fue Juntos pero no pegoteados. Voy a hablar de los apegos. ¿Quién no tiene un apego a algo, no? ¿Qué es el apego? Según el diccionario, es el aprecio o una inclinación especial por algo o por alguien. La palabra apego a mí me surgió cuando la estaba leyendo a la palabra, que es la app del ego. Digo, la app del ego. ¿Qué es una app? La app es un programa, un conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo específico diseñado para el beneficiario, o sea, para el que busca un beneficio, o sea, un usuario que busca un beneficio. Esa sería una app. Ahora, el ego. El ego viene del latín, significa yo. Y es el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. En filosofía y en psicología se adoptó para designar la conciencia del individuo, entendida esta como una capacidad para percibir la realidad. Es decir que, si yo lo veo como la app del ego, sería esta programación que tenemos muchos y que viene de nuestro yo. Pero nuestro yo se va construyendo también con un montón de cosas, es decir, nuestra personalidad. Entonces, ahí empezamos a empezar a generar estos apegos, porque vamos relacionándonos con esa realidad, con personas, cosas, de las cuales a veces no nos queremos desprender y seguimos apegados a eso, pegados. También la palabra apego, me pego a, si la leo de atrás para adelante, me voy pegando a cosas, me voy pegando a alguien. A veces esto puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. ¿Por qué surge este apego? Porque es el efecto que responde a una necesidad que está producida por la carencia de algo, o porque nosotros percibimos esa mirada de carencia, es decir, tenemos una percepción de carencia, creemos que nos falta algo, entonces nos empezamos a pegar a cosas. Esto se puede volver en una actitud obsesiva compulsiva por esa carencia afectiva interna que, como dije, puede ser consciente o inconsciente. Los primeros con quienes nosotros nos vinculamos, con mamá y papá, pueden tener que ver con este percibimiento que tenemos nosotros de esa carencia. ¿Por qué? Porque a veces nos tocan padres sobreprotectores o ausentes, que es lo mismo. El efecto
en el niño. Un pequeño cortecito, parece que la internet anda fallando. Bueno, pero volvemos con el tema. Hablando de esto de los apegos y de por qué nos apegamos, de dónde nace esto, les decía que generalmente nace de nuestra infancia cuando nosotros estamos apegados a nuestros padres, principalmente en la primera infancia, que empezamos a conectar con el mundo y empezamos a sentir por este exceso de protección que ejercen nuestros padres sobre nosotros, o por esa ausencia que puede producirse quizás porque uno de ellos trabaja o los dos trabajan, entonces empezamos a sentir que nos falta esa protección, ese cariño, y ahí es donde empiezan estos apegos, empieza a funcionar la app del ego, de apegarse a otro o algo para empezar a llenar ese vacío que nosotros percibimos. Hay varias clases de apego, porque nosotros todo esto que vemos como carencia lo proyectamos cualidades que generalmente no existen en algo o en alguien, porque estamos generando expectativas con respecto a que eso, o ya sea una persona, ya sea otro ser vivo, o sea algo, llene esas expectativas nuestras que tenemos con respecto a eso donde nosotros nos estamos apegando. Y puede ser un objeto, quizás muchos se apegan a cosas materiales porque quieren llenar esta carencia. Entonces, yo les decía que a veces es una actitud obsesiva compulsiva. Cuando uno se apega a cosas materiales, generalmente termina acumulando mucho de eso que se empieza a formar como apego. Y ahí vienen estas personas que quizás tuvieron una infancia carente y cuando son adultos quieren ser ricos y tener mucho, entonces empiezan a acumular cosas materiales. De ahí surge esto del apego al dinero. Hay mucha gente que se apega mucho al dinero porque cree que va a llenar ese espacio vacío o esa carencia con eso, entonces se vuelve como esta actitud obsesiva compulsiva de querer generar siempre más, más y más. Por ahí puede ser otro tipo de objeto. Hay gente que quizás no acumula dinero, pero acumula cosas. Y de ahí vienen estos acumuladores compulsivos que muchas veces en sus casas guardan alimentos, guardan productos, o guardan revistas, o guardan fotos, o guardan objetos, porque quieren llenar ese espacio que tienen en su interior y ha quedado ahí como archivado esa carencia en un espacio vacío, entonces están siempre intentando llenarlo y se vuelve un acto compulsivo de acumular. Gente que tiene miedo a la pobreza, también a no tener alimentos, empieza a guardar alimentos o a guardar elementos de limpieza, elementos, lo que sea, cualquier objeto.
Y esto está bueno para observarlo, porque como es a veces de manera inconsciente que sucede, la persona que lo está efectuando a este guardado no se da cuenta de por qué guarda. En sí esconde un miedo que tiene que ver y está relacionado directamente con esa carencia. Ahí también surge esto de que uno puede tener apego no solo a objetos, sino también a ideas, a creencias, a pensamientos, porque la creencia de carencia no deja de ser eso, una creencia. Entonces, también hay un apego a esa creencia, hay un apego a un montón de creencias que uno tiene, que uno se forma. Tiene que ver con esos miedos, miedos a la pérdida, miedos a no tener. También esconden desvalorizaciones porque muchas veces estas carencias están relacionadas con eso que nosotros creemos que no tenemos, que no poseemos y que otros sí, entonces empezamos a hacer acumulativos de eso, ¿no? Se pueden también acumular críticas, juicios y apegarse uno a esas críticas, a esos juicios y siempre estar en el discurso que uno tiene ante la vida, ¿no? Ante la realidad. Pueden ser herencias, cosas heredadas a las que nos apegamos. Pueden ser cosas materiales que heredamos. Muchas veces no queremos tirar el sillón de la abuela porque la abuela ahí esto nos heredó y es lo único que nos queda. Y no deja de ser un bien material que en su momento quizás era de esa persona, pero quizás no corresponde a nuestra realidad. Entonces ahí estamos también apegándonos no solo al objeto, sino también a la creencia de que le estamos fallando a la abuela porque quizás no guardamos el sillón como ella quería, o esa vajilla, o el reloj, o lo que sea, o un cuadro. Hay mucha gente que se apega a los objetos y los lleva consigo. Es más, hay personas que se apegan a los seres queridos fallecidos y guardan urnas con cenizas y se apegan a esto. Y le buscan un lugar donde tenerlo y a veces es como ese apego de decir, bueno, es como decir no te voy a olvidar o nunca vas a dejar de estar en mi vida, pero en sí no deja de ser un apego y de ser un acto que quizás no tiene que ver con la persona en sí, que ya no está físicamente, pero que de alguna manera está, y que no importaría si estuvieran o no las cenizas, es lo mismo. También uno se puede apegar a los recuerdos, pasado, y traer siempre a colación ciertas cosas, ciertos hechos, acordarse quizás de la infancia que uno tuvo, tanto sea en bien o en mal. Hay personas que yo he conocido que viven hablando de cuando yo era chico y me juntaba con tal y hacía tal travesura, y cada vez que uno se junta con esa persona a conversar, vuelve a salir esa conversación. Y es porque hay un apego hasta en los recuerdos o al pasado. A veces puede ser un pasado que tiene connotación de alegría, de buen recuerdo, pero hay veces que también pueden ser esos malos recuerdos de tristezas o esas mismas carencias de las que hablaba al principio, que uno las va llevando con el tiempo y va llevando ese pasado, trayéndolo al presente. Entonces crea una realidad que siempre tiene que ver con eso. No se sale de eso, porque el apego hace eso, que uno lleve las cosas consigo a donde va, a donde esté. Viajan los apegos también en el tiempo. Y quizás los tiempos de la realidad que corren no tienen que ver con esos apegos que uno viene trayendo y acarreando. Muchas veces surgen apegos a los juegos. Vemos que los chicos ahora, con esto de la tecnología, están mucho tiempo jugando videojuegos. Y es porque hay un apego,
Porque así como está esto de llenar el hueco, ¿no? De que nos queda creyendo que tenemos esa carencia y lo llenamos así con estas cosas, también empieza a pasar que nuestro cerebro, que es electromagnético, genera sustancias químicas que hacen que cuando uno está frente a ese objeto que a uno le da cierta emocionalidad y cierto placer, siga apegado a eso, porque es como que el cerebro entiende que eso me da felicidad. Lo mismo pasa, como decía, con las cosas que a veces uno trae recuerdos que no son buenos. Produce una cierta emocionalidad, una cierta química. Entonces podemos decir también acá que hay apego a los sentimientos, porque las emociones, los sentimientos también son objeto de apego. Y nosotros, al apegarnos, hacemos que esta química se dispare cuando hacemos ciertas cosas que reproducen eso, y eso tiene que ver con ese apego, porque estamos trayendo a la actualidad todo eso que viene con nosotros, desarrollándose permanentemente, y a veces es tan inconsciente que no nos damos cuenta, y es casi difícil, podría decir, hacer el desapego. ¿Cuántas veces les ha pasado a los padres que quieren sacar a sus hijos de los videojuegos y los chicos se enojan o no quieren hacer otra cosa porque es muy fuerte el lazo que se hace, ¿no? Con eso respecto al apego? Muchas veces también puede haber un apego al sexo y uno apegarse a alguien o a ciertos hábitos o a cierta literatura o a ciertos videos que tienen que ver con esto porque hay un apego. También puede haber una obsesión por el trabajo y, y ahí también surgir el apego hacia la profesión que yo realizo y que quizás también es para empezar a generar cosas que llenen ese vacío que tengo y que muchas personas lo sufren cuando se jubilan, porque han estado tan apegados a lo que hacían, que cuando se jubilan y ya no pueden ejercer la actividad que venían realizando, sufren mucho y a veces llegan a cuadros depresivos porque no ven otra posibilidad de cómo continuar sus vidas o cómo realizar otras actividades o relacionarse con otras personas, porque en el trabajo cubrían todo eso, y empieza a quedar ese hueco, entonces se hace más grande. Si ya venían con esos apegos llenando esa carencia, cuando dejan de hacerlo, se agranda más el vacío, y no se toma conciencia de que ha sido una obsesión esa actividad o realizarla de esa manera, y el hecho de tener que desprenderse así tan bruscamente por este motivo, produce una incomodidad, un estado anímico de depresión, y no muchas personas logran salir de esto. También puede haber apego a la comida. A mí me pasa, por ejemplo, que me gustan mucho las cosas dulces. Y después de almorzar me gusta siempre comer algo dulce o tomarme un cafecito con algo dulce. Y ahí veo mi apego a ese cafecito y a eso dulce. Y es algo que yo digo, lo voy a dejar, lo quiero dejar, pero realmente sé que no lo quiero dejar porque lo sigo haciendo. Y se ha convertido en un hábito, es decir, que no solo me apegué a la comida o a este tipo de comidas o bebidas, sino que también me apegué a un hábito, porque los hábitos también pueden ser una especie de apego. Hacemos apegos a muchas cosas
Y los hábitos también están dentro de esto de los apegos. ¿Qué pasa cuando ya esto se vuelve, como decía, algo compulsivo, obsesivo, que es permanente, que lo quiero hacer o que no puedo hacer otra cosa o dejar de hacerlo? Se vuelve adictivo. Entonces, también las adicciones tienen que ver con los apegos, porque cada adicción encierra una emocionalidad detrás que yo en algún momento entendí que tenía que suplirla con algo. Entonces, bueno, puede ser una sustancia, puede ser, no sé, un videojuego, puede ser el sexo, puede ser comida, puede ser el trabajo. Las adicciones están íntimamente relacionadas con los apegos, porque al querer suplir esa carencia, nos volvemos adictos a eso que va a llenar ese vacío. Como yo les decía, a mí me gustan las cosas dulces. Bueno, ¿por qué? Yo me pregunté, ¿por qué soy adicta al azúcar, a lo dulce? ¿Qué es lo que me falta? Bueno, podría decir, me falta magnesio, potasio, me faltan algunas vitaminas, algunas sustancias en mi cuerpo que no está generando. Bueno, y así mismo, ¿por qué no las genera? ¿Qué está pasando conmigo? Que tengo que yo recurrir a eso para sentir cierto placer, porque en realidad los apegos lo que intentan es suplir eso, ese placer que nosotros creemos que no tenemos y del cual estamos careciendo. Entonces buscamos externamente algo para suplir eso. Entonces, en cierta manera nos da un cierto placer. En mi caso, lo dulce es porque en muchas ocasiones yo he creído que tengo una vida que es difícil, que ha sido de mucho esfuerzo. Entonces, me he sentido amargada. Por eso busco lo dulce, porque yo creo, porque es una creencia, que tengo una vida, no voy a decir amarga, pero a veces con esas dificultades que producen un cierto amargor en mí. Entonces, se me hizo adicción suplir esa carencia con algo dulce. Entonces, es como que todos los días tengo que tener algo dulce porque me olvidé de generarlo yo misma. Y ahora yo ya me doy cuenta y aún así mismo sigo sosteniendo ese hábito y esa adicción a lo dulce y ese apego a las cosas dulces, aunque esté tomando conciencia, porque con conciencia me doy cuenta que todavía lo quiero sostener. Y no es que esté mal, y no es que esté bien. Cada uno sabe, cada uno se conoce o debería conocerse. Lo bueno es reconocer eso que en nosotros está detonando algo que está subyaciendo en nuestro inconsciente muchas veces, que puede ser esa carencia, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué tenemos miedo de perder? ¿Qué tenemos miedo de que nos falte? Porque los apegos son para rellenar todos estos huequitos que van quedando en nosotros. Como ya les decía, estas emociones y estos pensamientos tienen que ver también con los apegos, porque cuanto más pensamos lo mismo, nos apegamos a esa forma de pensar, esto va a crear una realidad de la cual tampoco nos podemos desapegar cuando queremos hacer los cambios. Y esto es lo importante, que son un impedimento los apegos, porque no podemos ser objetivos ni coherentes y porque no podemos actuar libremente, porque los apegos, al estar apegado a algo o a alguien, nos quita la libertad de ser nosotros mismos, porque creemos que sin ese a lo que nos estamos apegando, no somos. Y ese es el error. Entonces, ¿qué pasa cuando nos apegamos con todo esto que dije, que abrí de todas estas clases de apego, con las relaciones y los vínculos?
¿Qué pasa con nosotros y esos vínculos cercanos que tenemos? Si somos adultos, seguramente, y hemos hecho una vida, podemos tener apego a, a nuestros seres queridos. Si hemos construido una familia, podemos tener apegos ahí dentro de la familia, porque ¿cómo se forma una familia? Muchas veces con apegos. Muchas veces esa carencia que nosotros veníamos trayendo desde nuestra infancia nos hace buscar personas que tengan algo que ver con esa vinculación que tuvimos con mamá o papá. Si de quien nos sentimos distanciados o nos sentimos como abandonados, que se nos fue esa persona de alguna manera, quizás porque cuando éramos niños nuestros padres necesitaban ir a trabajar y trabajaban los dos, bueno, puede ser con los dos, pero si era uno de ellos, de esa relación es muy probable que nazca un apego. Y en nuestra vida vamos a estar relacionándonos con las personas que, digamos, a las que nos apegamos porque queremos que esté ahí presente en nuestra vida y esté haciendo la suplencia de ese lugar que quedó vacante, o porque puede ser el lado opuesto. Yo siempre digo que como estamos en un mundo dual de polaridad, podemos jugar los dos roles siempre. Es muy difícil estar al medio. La coherencia está cuando nosotros nos damos cuenta de que están estos dos extremos y estamos en el medio viéndonos que nos podemos ir para un extremo o para el otro. Ahí es donde surge la coherencia en nuestra vida. Es el tomar conciencia y darse cuenta. Mientras tanto, generalmente, inconscientemente, estamos jugando desde uno de los lados, desde una polaridad. Entonces, suponiendo que hubiera sido papá el que salía a trabajar y nosotros sentimos en algún momento en nuestra infancia que papá nos abandonaba y se ausentaba, como en el futuro yo voy a relacionarme con otras personas, me voy a apegar a personas que tengan ese lado paternal o masculino quizás, porque yo he estado más cerca de mi madre y ella me ha cuidado desde niña, voy a sentir su compañía y voy a estar como siempre en su presencia, no va a estar ausente. Pero también acá es lo que les decía del otro lado del rol. Puede surgir un apego, porque al tener la carencia de papá, me voy a apegar a mamá para no perderla, porque si ya la pierdo a ella también, voy a tener doble ausencia y voy a estar más solo o más sola. Entonces, es muy probable que yo en mi vida busque personas a las cuales apegarme que sean parecidas a mamá o que cumplan conmigo un rol de mamá. Y puedo ser hombre o mujer y buscar a esa mamá. Entonces, si yo quiero formar pareja y tuve ese apego, voy a buscar a alguien que tenga esa maternalidad hacia mí, porque me he sentido protegido o protegida, cuidado, cuidada. Entonces, voy a buscar a alguien que tenga esa forma maternal de trato conmigo. Ahora sí es al revés, quizás de la persona que yo me sentí distanciada, a la que sentí ausente, o de la que me sentí separada y abandonada, puede ser mi madre, yo me voy a apegar a mi padre y voy a buscar en mis relaciones futuras esa paternalidad. Entonces van a ser mis relaciones apegadas a eso, a esa creencia, de que tengo que estar con alguien que sea protector, que me cuide, que me provea, todas las características que tiene un papá. Y así vamos construyendo nuestras relaciones. Lo mismo pasa con los vínculos entre los hermanos. Entre los mismos hermanos pueden haber apegos,
o desapegos. Pero tienen que ver con esto, que entre hermanos somos diferentes. Dicen que los hermanos y los hijos son como los dedos de la mano. Pertenecen a la mano, pero son todos distintos y tienen distintos roles, distintas funciones y distintas características. Entonces, a veces entre hermanos pueden surgir alianzas y apegos y entre otros no. Además, hay que ver que muchas veces entre los hermanos hay diferencias de edades, diferencias generacionales. Yo que estuve estudiando pedagogía Waldorf, había un tema que se hablaba mucho dentro de la pedagogía, que eran los septenios. Es como que el humano cada 7 años sufre cambios y es como que va evolucionando un escaloncito, ¿no? En conciencia. Entonces, muchas veces entre hermanos, esta distancia de edades hace que haya una brecha entre unos y otros. En mi caso, yo soy la mayor de 9 hermanos. 8 estamos vivos. Hay una que falleció a los pocos días de nacer. Y en mi caso con mis hermanos, mi vínculo con ellos no es con todos iguales. Con algunos compartí la primera infancia y con otros, cuando yo estaba entrando en la adolescencia, ellos estaban empezando su infancia. Y con el menor me llevo 19 años. Es decir, que hay casi 2 septenios y medio de diferencia. Tan así que cuando yo me casé, que me casé muy joven, tuve mis hijos, mis 2 primeros hijos también muy joven, mis hijos y mi hermano se llevaban muy poca diferencia de edad. Entonces, estas cosas a veces hacen también que los apegos tengan que ver con un montón de elementos y de cosas que influyen ahí para que se den o no se den. Porque existen estas características que a veces no se tienen en cuenta conscientemente. Yo acá las traigo a colación porque nosotros vamos construyendo nuestra personalidad y creemos que somos todo eso que está ahí como producto terminado. Sin embargo, la personalidad nunca se termina de construir y siempre pueden haber cambios que nos lleven a modificarnos. Y si son conscientes esos cambios, es muy probable que empecemos a desapegarnos de un montón de cosas, de un montón de historias, de un montón de personas, de un montón de objetos, de lugares y de tiempos. Porque empezamos a conectar con otra mentalidad, con otras circunstancias, con otros lugares, con otras personas, y esas personas tienen para mostrarnos seguramente otros aspectos nuestros que vamos a ir conociendo. Porque no nos conocemos totalmente. En el programa anterior yo había hablado de esto, de que no nos conocemos totalmente. Nos vamos conociendo con el transcurrir de los hechos, las circunstancias, lo que pone en juego la realidad. Y ahí tenemos que nosotros sacar cosas, a veces elementos que teníamos ahí y ni sabíamos que teníamos, para salir a esa realidad, a hacer la vida, a seguir existiendo, para seguir subsistiendo, para seguir compartiendo y dando y recibiendo. Porque es una construcción la realidad. Entonces, si la realidad es una construcción que está hecha de muchos elementos, elementos que pueden estar en nuestra propia realidad o todavía ni nos hemos dado cuenta que están, pueden estar en una realidad mayor de la cual a veces no somos del todo conocedores de lo que hay ahí. Entonces tenemos que ir como ambientándonos, porque cuando nosotros nos vamos con el ambiente nos puede reabsorber. En cambio, cuando nosotros vamos mutando y haciendo esos cambios para ir a la par de lo
que es la realidad, de lo que este ambiente nos trae, desafíos, vamos descubriendo quiénes somos en el andar. Vamos conociéndonos, reconociéndonos y observando que muchas de esas cosas que nosotros vamos llevando y acarreando son apegos que en algún momento hicimos y se pegaron a nosotras cosas, o nosotros no, nos pegamos a cosas o a personas porque creíamos que solos no podíamos o no sabíamos. Y está la posibilidad de hacer esos cambios, siempre. No creo que haya nadie en el mundo que no haya hecho nunca un cambio, y que no es que sea fácil a veces hacer los cambios. Hay cambios que suceden en un abrir y cerrar de ojos, y hay cambios que llevan años, días, meses, llevan su tiempo de maduración. Porque cuando uno hace un cambio, es como que tiene que saltar de un estado para ir al otro. Y en ese salto a veces uno no sabe qué se va a encontrar. Y ese miedo nos mantiene apegados a situaciones a veces dolorosas, traumáticas, difíciles, porque no queremos dar ese primer paso para ir hacia el siguiente nivel. Y quizás lo que nos está esperando es mucho mejor. Ahora, yo creo que cualquier cambio es mejor, siempre, aunque lo que esté ahí esperando para nosotros o por nosotros sea desconocido y estén de modo inconsciente. Pero si nos miramos y vemos todo el camino que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta que hay cosas de las que ya nos tenemos que liberar y dejarlas ir, apegarnos, porque ya no son necesarias. Quizás en este momento de nuestras vidas ya tenemos esa fuerza para valernos por nosotros mismos y no necesitamos estar apegados a nadie que nos haga sentir que valemos o a algo. Y si nos damos cuenta de que está ese apego y lo queremos seguir manteniendo, ver qué es lo que escondía ese apego, de qué yo me estaba escapando, qué estaba temiendo, qué estaba queriendo lograr, qué no estaba valorando de mí mismo, porque, como les decía, muchas veces necesitamos estar apegados a otras personas para sentir que valemos, y no nos damos cuenta de que tenemos un valor inmenso, pero que mientras sigamos apegados a otro para que nos haga sentir mejor, no va a salir nunca nuestra luz propia. Y vamos a seguir en esa búsqueda y pegándonos a personas iguales, a situaciones iguales. Vamos a estar poniendo pegamento a algo para que no se nos escape, para no sentirnos solos. Pero también hay apegos a veces a la soledad, porque no queremos abrirnos a nuevas relaciones o salir al mundo a descubrir que hay otros seres allá con quienes podríamos compartir un montón de cosas que tenemos para dar, porque siempre hay algo para dar a alguien, porque si no nos volvemos esos egoístas, donde yo y nadie más. Y me parece a mí que, por experiencia propia, ¿no? Yo siempre hablando desde mi lugar, que está bueno que empecemos a ver qué podemos darle a los demás. Y siempre hay alguien que pueda estar disponible a escucharnos, a compartir con nosotros,
que tenemos que dar esa posibilidad también, porque si no nos apegamos a la idea de que yo no valgo, nadie me ve, no soy importante, y estas ideas nos pueden obstruir esa posibilidad de abrir otros caminos, otras relaciones que podrían traernos muchas satisfacciones. Está bueno ver si nos apegamos a nuestros hijos porque no los queremos perder. Inconscientemente los vemos siempre niños y no los dejamos crecer. Entonces estamos atentos a sus necesidades, como si queremos vivir la vida por ellos para que no les pase nada, los queremos sobreproteger de un montón de cosas difíciles, porque pensamos que si los sobreprotegemos, ellos van a estar bien cuidados. Y es al revés, cuando más los sobreprotegemos, más apego ejercemos sobre ellos, menos libertad le damos para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, en ese apego muchas veces queremos decidirle la vida o solucionarle la vida. No dejamos que aprendan a solucionarle ellos mismos las cosas a su ser. Este apego, muchos lo tenemos o lo hemos tenido con nuestros hijos, o nuestros padres con nosotros, que aún siendo adultos, siguen creyendo que somos esos niños a los que nos tienen que seguir cuidando y protegiendo, en vez de estar como espectadores de nuestra vida y acompañarnos, nos vaya bien o nos vaya mal, porque es necesario que a veces nos vaya mal. Es una forma de decir que nos vaya mal, que no nos vaya como las expectativas que ellos tenían sobre los que nos tenían que ir en la vida. Porque quizás si no fuera como ellos querían que nos fueran y fuéramos como ellos quieren que seamos, seríamos una proyección de ellos y no seríamos nosotros. Es como que en ese cuidado escondido está esto, de que muchas veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros las hubiéramos hecho así. Pero ellos son otro ser, son distintos, tienen otra forma de mirar el mundo, de actuar, de pensar y de sentir. Y hay que darles la libertad. Entonces, hay que ir desapegándose de ese vínculo de esa manera, dando libertad, dando espacio, dejando que respiren. Porque a veces el amor es lo que nosotros creemos que es amor, es ese apego asfixiante que no deja crecer al otro y lo mantiene ahí. Entonces después, con el tiempo, nos damos cuenta que nuestro hijo no sale al mundo, no está haciendo una vida, porque se quedó con todo eso que nosotros le transmitimos, miedo, carencias, creencias, que al final lo terminaron asfixiando y no le dieron alas. Yo lo digo por mi historia personal y lo relaciono con mis hijos. Después de tantos años me doy cuenta que esa sobreprotección, más que darle alas, les dio asfixia. Y ahora ellos quedaron atrapados. Y es difícil salir a veces de ese apego. Se apegaron a la comodidad, al que les solucionaran los problemas, al tener que salir a enfrentar por sí mismos el mundo, y quedaron apegados a creencias limitantes. Y es triste, porque se están perdiendo oportunidades que son infinitas de explorar por esos apegos. Es decir, que nosotros también transmitimos apegos a nuestros hijos. Por eso es tan importante ver qué apegos tenemos nosotros para que no los traslademos ni se los heredemos. Luego está esto también de las relaciones de pareja, los apegos enfermizos, que se vuelven apegos que terminan quizás en un femicidio o en un suicidio o en lo que sea.
¿Por qué? Porque sabemos que eso nos daña, pero nos seguimos aferrando a eso como única tabla de salvación en nuestras vidas, en vez de soltar y de ver qué más nos puede mostrar el mundo, que quizás hay otra opción, que quizás hay otras personas con otras emociones, donde nos pueden ayudar a construirnos y no a destruirnos, y no terminar en una muerte, no terminar en un fracaso. Aunque el fracaso, si uno lo ve como error, el error siempre, siempre muestra que hay otra posibilidad de hacer las cosas. Y es bueno empezar a ver que si no funciona con esa persona, porque muchas veces ponemos mucha expectativa en el otro, proyectamos cualidades que a veces no existen. Por eso esto de, que voy a sacar acá a colación, ¿no? Con esto de que Disney nos metió mucho de las princesas y los príncipes azules. Eran muy lindas las historias de Cenicienta, Blancanieves y todas, Rapunzel. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron de estas generaciones, no? Donde trasladamos esa imagen proyectada que no es real de príncipe azul en alguien que quizás tiene un montón de cosas que nosotros no nos animamos a ver y que podríamos decir que son errores. Entonces, el otro nunca va a ser perfecto, nunca va a hacer lo que nosotros queríamos que hiciera, nunca nos va a tratar como queríamos que nos trataran, nunca nos va a decir las palabras que queríamos escuchar, ni nos va a demostrar ni caricias, ni besos, ni abrazos, ni buen trato, porque hemos proyectado cosas que creemos que tenía que tener el otro, quizás porque lo vimos físicamente atractivo. Entonces ya nos imaginamos que atractivo es igual a buena persona, inteligente, que tiene una solvencia económica, que tiene esto y que tiene aquello. Y no. Lamentablemente no todo el combo viene a veces. A veces sí, pero a veces no. La mayoría de las veces no. Entonces seguimos apegados a esa idea, a esa creencia o a ese idealismo de que algún día será y que el otro va a cambiar. En realidad, quien tiene que cambiar es el que hace la elección. Quien tiene que desapegarse es quien eligió eso, a qué apegarse. Es la única manera de salir de los vínculos viciosos y de estas proyecciones idealistas que más que construirnos nos destruyen. Y que hay que empezar a ser conscientes de que el otro es un otro, que tiene muchas características que desconocemos y que hay que empezar a escucharlo al otro desde el principio, no a esperar que responda lo que nosotros queremos que responda o que haga lo que queremos que haga, porque nos puede desilusionar. Y ese apego se puede volver enfermizo a una ilusión, que siempre, siempre es que te va a desilusionar, porque no va a cumplir nunca tus expectativas. Entonces es mejor empezar a conocerse desde cero, tomar esta conciencia de que yo tengo una construcción de mi personalidad que ha tenido que ver con la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, que ha tenido que ver con la educación que he recibido, con las personas que me he vinculado, con las carencias que he tenido, con un montón de virtudes que tengo y desconozco, con un montón de pensamientos que son míos y no míos, con un montón de emociones que han tenido que ver con esta construcción mal hecha a veces porque han estado basadas en sucesos que a lo mejor los podría haber mirado diferente, pero nadie nos enseña a mirar desde otra perspectiva. Ahora estábamos empezando.
este programa, ese es el objetivo que tiene. Dar otras miradas, otras perspectivas a situaciones que quizás en otro momento solo teníamos una, la nuestra. Y siempre viene fallada. Lamento decirlo, venimos todos fallados. Ya hablé de esto en otro programa. Y si nosotros nos vinculamos desde las fallas, no vamos a ver nunca virtudes en el otro. No le vamos a dar el espacio para que nos muestre con qué virtudes nos puede sorprender, que quizás no son esas que nosotros teníamos puesta la expectativa. Es al revés. Ahora tiene que ser todo al revés de cómo lo hacíamos. Ahora es tiempo de darle el espacio al otro para que se muestre tal cual es. Y ver que a veces va a tener cosas que tienen que ver con nuestra historia, pero hay otras que no. Ver desde dónde nosotros también salimos a vincularnos con el otro. Nos vinculamos desde el egoísmo de que el otro nos dé a nosotros lo que nos falta. ¿Y nosotros qué le vamos a dar al otro? ¿Celos? Porque a veces estos vínculos se vuelven plagados de celos, de egoísmo, de reclamos, de críticas, de un montón de juicios acertados o desacertados. Y desde ahí, lo que uno construye es muy probable que se desmorone con el tiempo. Ahora, si le damos el espacio al otro para que nos vaya revelando su verdadero ser, más allá de la personalidad, porque también su personalidad ha sido construida, podemos encontrar cosas maravillosas en el otro. Empezar a ver los vínculos que tenemos con la gente con quien nos rodeamos día a día también. ¿Desde dónde nos vinculamos? ¿Qué ideas tenemos respecto a eso? ¿Qué ideas nos hemos hecho y a las cuales nos estamos apegando siempre? Creencias sobre el otro, que a veces no son todas verdad. También les recuerdo que en este programa yo hablo de la frecuencia de las palabras. Entonces, quería dejarles casi al final esto que encontré relacionado con la palabra apegos. Los apegos. Apegos suma 66 y sumo todas las letras. Y me surgieron estas palabras con esta misma frecuencia. Sexo, género o género. Puede ser el género de tela, porque es como una tela, el apego, ¿no? O lo que genero. La sangre. La sangre a veces tira y es un apego. Uno se apega a su propia sangre, ¿no? A sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus seres queridos, del cual viene su sangre. Hay mucho apego a veces. Y a veces se vuelve un círculo enfermizo, como dije. Pero a veces es constructivo. Y la misma sangre es la que te impulsa para salir adelante. La palabra católica. A mí no me gusta hablar de religión acá, pero habría que observar la religión católica, con qué cosa nos hace que nos apeguemos a esa creencia. La forma en que los católicos o en la Iglesia Católica creen en Dios. O cómo es que nos arma ese Dios para que nosotros creamos en eso y nos hace que nos apeguemos a esa idea. Y cuestionarse siempre. Porque todos hablan de un mismo Dios, pero hay un montón de religiones, entonces hay un apego ahí. Te apegas a esa idea que tiene aquel o aquel de más allá. También surgen apegos ahí. Bueno, color, lápiz, cloro, agotado, modelo, bolso, mental, deducir, Génova, éxodo,
Israel, mantel, París, flujo, fundar, barrera, bendecido, ladrón, jocosa y prueba. Estas son las palabras que suman 66 como apegos. Yo se los voy a decir desde otro lado, pero el 66 tiene que ver con todas las posibilidades del campo cuántico. El 6. Esto yo lo digo desde un lado de lógica global convergente, no desde otro lado que a lo mejor no conozco. Pero se los dejo ahí, siempre yo les tiro estas ideitas nuevas. Cada uno que investigue o vea por su propio ojo. Cada quien sabe dónde está parado, a dónde quiere llegar, qué quiere construir, qué quiere conseguir. Así que acá en Radio Líder, la radio que te acompaña a crecer, te acompaña en esto también, en que vayas construyendo tu nueva conciencia respecto de lo que sos. En Conector Espacio-Temporal, la conexión entre espacio y tiempo tiene que ver con cada ser que toma conciencia de quién es, dónde está, a dónde quiere llegar, qué apegos tiene, qué desapegos va a hacer si quiere empezar a subir escaloncitos, ¿no?, de conciencia. A eso me refiero. Así que muchas gracias por acompañarnos todos los sábados. Los espero la próxima a las 12 del mediodía. Mi nombre es Amelia Próspero, desde Radio Líder Online, que está bajo la dirección de Joana Cárcamo, en Conector Espacio Temporal. Nos estamos viendo la próxima. Y para terminar, les quiero dejar esta frase, que es de Henry Corbera. El dolor duele. Sufrir es una elección. Así que los invito a reflexionar sobre qué elecciones quieren hacer en su vida y a dónde quieren llegar. ¿Qué apegos hay que soltar para llegar al próximo escalón? Porque hay apegos que quizás no duelen mucho, pero hay otros que sí duelen. Y entonces ahí está tu elección de si quieres seguir en ese apego, sufriendo. Muchas gracias por haberme acompañado. Le dedico este programa a mi tía Mercedes, que siempre me ve, y como es de mi misma sangre, ella es uno de los que me da el impulso también para seguir haciéndolo. Así que muchas gracias, hasta la próxima y buen fin de semana para todos.